Vivimos en una sociedad que, queramos o no, aún es bastante machista. ¿Socialmente crees que estamos haciendo algo mal? Aún vemos como el envejecimiento en la mujer como algo malo, ¿no? Que yo entré en menopausia a una edad súper joven, claro, yo tenía solo 26 años, entonces todos estos conceptos fueron demoledores. No verla como una enfermedad, no verla como que es solo algo negativo, sin romantizarla tampoco. Yo tuve mucha desinformación, pensaba que era la única que me había pasado. Bienvenidos al podcast Más Perro. Hoy nuestra invitada es una voz necesaria sobre temas que no siempre tienen espacio, la salud femenina. ¿Qué tal, Marta Marsé? Muy bien, encantada de estar aquí, muy bien acompañada. Hay ya señales por aquí de que hay dos perritos, uno más movidito y otro más tranquilito. Exactamente, la noche y el día. Nina y Boldo, que han venido a acompañarte. Sí, ¿no? exacto. Tus perretes. Bueno, Nina ya va por libre. Sí, ya ha hecho lo suyo de aparecer y ahora a jugar, que es lo que más le gusta. Perfecto. Oye, Marta, no solo informas, transformas y acompañas Muchas desde gracias. la experiencia, pero pues lo que decíamos, también queremos conocer tu vínculo con los animales, ¿no? Que ya que están aquí, que han venido perreando. Sí. ¿Cómo surgió el tener dos perritos? Pues mira, yo cuando era una niña, lo que más me gustaba en el mundo eran los animales. O sea, me acuerdo que mis hermanas jugaban con lo típico, las muñecas y tal, y yo solo quería Estar con animales. animales. De hecho, el animal que más me gustaba a mí de pequeña eran los caballos. Y he montado a caballo desde que era una niña, era mi obsesión, pero los animales en general. Y desde que he sido niña también hemos tenido perro en casa con mis padres y sabía que tendría perros en el momento en que pudiera. Tuve Limay, que fue mi primer perro, que murió el año pasado en octubre. Y después adopté a Boldito, que estaba por aquí hasta hace un segundo. Y el año pasado, cuando murió Limay, pues adoptamos a Nina, porque Llevo a Nina. Boldo fue increíble. Aquí está. Cuando murió Limay, Boldo se quedó súper deprimido. Entonces, bueno, adoptamos a Nina y ahora, bueno, están Míralo. encantados. Ha sido la revolución. Y nada, para mí los animales es que de verdad tengo una conexión enorme con ellos. Me encantan. Son mi fuente de endorfinas cada mañana cuando me despierto. Tengo una sensibilidad muy, muy grande con ellos. Es como una conexión muy fuerte, ¿no? Desde que soy una niña. Y para mí es que no me imagino una vida sin ellos, ¿no? Y cuando viajo y demás, es que los echo mucho de menos. Y me ayuda mucho también a tener rutinas que me van muy bien. Pues a cortar el trabajo y a salir a pasear, ¿no? Siempre lo decimos. ¿Qué dirías que te han enseñado Boldo y Nina sobre el cuidado y el amor? Claro, sobre todo para mí, en un momento en el que yo muchas veces tengo mucho trabajo y estoy como muy capficada, ¿no? Que decimos Sí. en catalán en muchas cosas, siempre te hacen parar porque te hacen o una gracia o tienes que estar por ellos o tienen que salir o lo que sea, jugar, ¿no? Y salir un poco de este bucle mental que tenemos muchas veces con tanto trabajo, porque además como trabajo muchas veces en casa y los tengo por ahí y requieren Sobre todo eso, ¿no? Boldo, que transmite una tranquilidad el Guau. tío, míralo, es que está ahí. Esto es increíble, Es es como un señor. ese parón de respirar, ¿no? Y de Tal decir, cual. Y nosotros vivimos muy cerca de la naturaleza y aunque la tengamos muy cerca, podemos ir a hacer deporte ahí, pero a veces no vas tanto porque estás trabajando. Y claro, con ellos tienes que salir, ¿no? A pasear a la te obligan naturaleza. a hacer esa pausa y Sí, a disfrutar. exactamente, a salir a la naturaleza, estar ahí con ellos, te ríes, desconectas y hacer actividades también con ellos, ¿no? Muchas actividades que tienen que ver pues con hacer algo activo. Entonces eso está muy guay, la verdad. Marta, te has especializado sobre un tema que muchos desconocemos, que es la menopausia. Bienvenidos a Perreando con Marta Marsé. Antes de empezar con el podcast, te voy a ser totalmente sincero y es que además creo que muchos oyentes se sentirán identificados porque hemos crecido sin ningún tipo de conocimiento e información sobre la menopausia. Totalmente. ¿Por qué crees que sigue siendo un tema tan tabú del que nadie habla? Bueno, se juntan varias cosas. Vivimos en una sociedad que, queramos o no, aún es bastante machista. El envejecimiento de la mujer aún se asocia a algo muy malo, ¿no? Siempre, pues, un hombre cuando envejece, ¿no? Madura, como le queramos decir, puede ser el madurito atractivo, ¿no? George Clooney puede salir en un anuncio y es perfectamente válido. Pero para las mujeres, siempre la actriz de 40 años hace de la de 50, ¿no? Y la de 50 hace de la de 60, porque aún vemos como el envejecimiento en la mujer como algo malo, ¿no? Sí, Entonces, como que no está aceptado, ¿no? claro, y la menopausia está directamente relacionado con el envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que
todos cuando pensamos en menopausia lo vemos como algo súper negativo, sobre todo por esta parte. Porque hay otras sociedades que no lo ven así. Siempre explico lo mismo que en Japón, que viven la menopausia de una forma totalmente diferente. Para ellos es Konenki, que es energía renovada. Entonces, claro, la viven de otra forma. Es verdad que también influye su alimentación, su estilo de vida, etcétera. Pero solo el concepto hace que la vivan de otra manera, que tengan muchos menos síntomas. Entonces es quizá lo prioritario. ¿Socialmente crees que estamos haciendo algo mal? Sí, totalmente. Primero, a nivel de presión estética sobre las mujeres, sea por un cuerpo más delgado o menos, o por envejecer, las arrugas, es que cada vez más, ¿no? Y siempre decimos que íbamos como en una dirección bastante buena, que era el body positive, aceptar que hay diferentes cuerpos, y ahora con toda la oleada que ha ido con el fármaco que se llama Ozempic, en el cual es como, uy, qué fácil adelgazar, volvemos a una estética donde casi bien no hay espacio para el body positive o para diferentes tipos de cuerpo, incluso y con toda la parte más estética de procedimientos estéticos, tampoco hay espacio para la arruga. Entonces, claro, vivimos en una sociedad donde estamos tapando totalmente el envejecimiento y diferentes cuerpos. Una de las cosas que pasa a partir de la menopausia y que es natural es que el cuerpo de la mujer cambia. No tenemos las curvas típicas de la etapa fértil porque las hormonas te dicen dónde va la grasa, ¿no? Las niñas son rectas, pues las mujeres durante la adolescencia tenemos más grasa en las caderas y tenemos un cuerpo diferente. Una evolución, claro. Y en la menopausia, como hay un cambio hormonal, también cambia nuestro cuerpo. Pero es un tipo de cuerpo más recto, quizá con algo más de cúmulo de grasa en el abdomen, que no se muestra. Entonces, claro, hay como una extrañeza, un desconocimiento que hace que cuando las mujeres entramos en esta etapa luchemos contra ello, cuando hay una parte natural, pero que no vemos. Entonces, sí, hay una parte también muy de concepto que va más allá del tema de la salud, que para mí es muy importante, sobre la menopausia, para que las mujeres empiecen a sentirse cómodas en esta etapa, ¿no? Que no luchen contra ella, que no solo queramos ir para atrás. Sí, porque además socialmente yo lo poco que he escuchado, y seguramente esto habrá pasado en muchos sitios, cuando hemos escuchado hablar de menopausia siempre ha sido como algo negativo e incluso algún comentario despectivo, pues Sí. ya está la menopáusica, no sé qué. La menopáusica, esa, es que estás Sí. menopáusica, totalmente. Claro, a mí me pasó que yo entré en menopausia a una edad súper joven, claro, yo tenía solo 26 años, entonces todos estos conceptos fueron demoledores, porque además de que no te toca, que tienes aún más desconocimiento porque no estás ni cerca, Claro. dices, wow, es que me va a tocar un montón de años vivir en una etapa que va a ser terrible, ¿no? Y por eso creo que es importante irlo cambiando, ir divulgando mucho, no verla como una enfermedad, no verla como que es solo algo negativo, sin romantizarla tampoco, porque tampoco es justo, ¿no? Que digamos, no, es que haces un poco de pesas, comes bien y aquí no pasa nada, Sí, no. porque no solo es algo físico, también es mental, ¿no? Y sobre todo con el entorno también. Totalmente. La relación, El segundo órgano que más cambia en esta etapa, donde más receptores hormonales tenemos, es el cerebro. Entonces, después de nuestros ovarios, la gran transformación sucede en el cerebro, en cómo nos sentimos, en cómo estamos, quiénes somos. La mujer tiene 3 hitos muy grandes a nivel de cerebro en la vida. Uno es cuando entramos en la pubertad. Las mujeres, entonces, el cerebro se prepara para poder ser madre. Otro es las mujeres que son madres, el cerebro cambia totalmente para criar. Y el tercero es la menopausia. ¿Por qué? Porque entras en una etapa vital totalmente diferente. Ya no, la función principal ya no es la crianza. Entonces, hay una cosa muy buena aquí, que es que te preparas para cuidar más de ti misma, para priorizarte más. Y aquí viene otra cosa también social, que no está muy bien visto, aunque mucha gente dirá, sí, sí que está bien visto, pero de fondo, que la mujer se ocupe mucho de ella, se priorice, aún, No está del todo bien visto, ¿no? claro, y como esta etapa va de esto, pues se suma a todo este concepto negativo que tenemos. Has comentado que normalmente la menopausia, siempre que pensamos en menopausia, pensamos automáticamente en algo como muy lejano, pero hay casos como el tuyo, ¿no? Sí. Que demuestra que también te puede pasar a una edad temprana. ¿Qué diferencia hay entre la perimenopausia y climaterio? Vale, muy buena pregunta. Dentro de la vida de la mujer tenemos diferentes etapas hormonales. Vosotros la verdad que sois más sencillos en este sentido. O sea, la testosterona va creciendo Os ha y tocado después la peor parte. va bajando. Diferentes etapas. Bueno, yo creo que en no mucho tiempo también empezaremos a hablar de qué pasa con la testosterona, cuando baja y todo esto. Pero yo creo que para los hombres es aún más tabú. Y como es una bajada más lenta, la nuestra es como boom.
y por ahí hay tantos cambios, no se nota tanto. Pero bueno, que eso Habrá que ir chicha, hablando. habrá chicha. Habrá Oye, pues chicha. esto es un espacio también Total. para contarlo. Entonces, las mujeres tenemos un hito en nuestra vida que es la menopausia. La menopausia en realidad es un día de la vida de la mujer. Es el día en el que hace 12 meses que ya no menstruamos. Entonces, ese día es el día de la menopausia. Usamos menopausia con un concepto amplio, pero eso es un día. Luego, se calcula que más o menos 10 años antes de ese día empieza lo que es la perimenopausia, que la perimenopausia es cuando ya empezamos a tener pocos folículos en nuestros ovarios. Los folículos son lo que se acaban convirtiendo después en óvulos y esos poca cantidad de folículos empieza a crear todos estos cambios. Hay como unas hormonas que se elevan, que están aquí en el cerebro para intentar estimular esos folículos. Poco a poco vamos generando menos estrógenos, menos progesterona, pero tenemos 10 años de baile hormonal que le llamamos la segunda adolescencia, la perimenopausia, porque se parece mucho las fluctuaciones hormonales, donde el cuerpo se va preparando para llegar al día de la menopausia. Y después del día de la menopausia hasta ya el final de nuestros días viene la posmenopausia, que eso es ya cuando ya no menstruamos, cuando nuestras hormonas ya están bajas, más estables. ¿Y existe un proceso de preparación o para todas estas fases? Ay, me faltaba el climaterio, que me habías preguntado. Perdón, sí. Me estoy adelantando. No, que va, tranquilo. Que son los años previos al día de la menopausia y posteriores, 2-3 años antes, 2-3 años después, que son donde hay más acumulación de síntomas, porque es cuando hay más fluctuación hormonal. Entonces, muchas mujeres dicen, ¿cuándo acaba la menopausia? Claro. La menopausia no ¿Cuánto acaba. puede durar? Es que dura pues desde los 40 años aproximadamente, porque de media en España la menopausia son los 51. O sea, a los 40-41, por mucho que no quieran saberlo las mujeres, empieza la perimenopausia hasta siempre, porque ya después lo que viene es la posmenopausia. Bueno, Nina, como tiene un anillito, está revoloteando. Ella quiere jugar. Nina. Claro, y Boldo está... El boldo está tranquilísimo, chill. Está regalado. Y me preguntabas lo de prepararnos, ¿no? Sí. Súper buena pregunta. Yo creo que la perimenopausia, que ha sido una gran desconocida, es una etapa clave para preparar la llegada de la menopausia y la posmenopausia. Todo lo que hagamos ahí las mujeres, preparándonos a nivel de nutrición, de ejercicio físico, de gestión del estrés, va a hacer un cambio brutal en cómo nos vamos a sentir después. Es que quiere jugar. Se quiere jugar. Es que es una trasto. No ha tenido suficiente con los peluches. No. Bueno, se anima también. Sí. Oye, Marta, y hablando de salud femenina en general, ¿vale? Para preparar este podcast, pues lógicamente hemos preguntado también, además les hacía mucha ilusión que vinieras aquí a hablar de la menopausia y tal, y todas ellas coincidían en algo, y es que cuando les vino la primera regla, la primera menstruación, tenían mucho desconocimiento, no sabían cómo afrontar la situación, incluso habían pasado vergüenza por algo natural, ¿no? Totalmente. ¿Por qué crees que pasa todavía esto? Ahora está quizá un poco más, pues, por ejemplo, también algo que comentaban ellas es que ahora, por ejemplo, si tienen la regla, lo comentan entre ellas. Claro. Ha venido no sé qué. Pero antes, en las primeras menstruaciones, sobre todo cuando estás en etapa de crecimiento, colegio y tal, como que es un tema muy invisible. Totalmente. Inexistente. Yo creo que la regla, hace unos años, la menstruación, era un tabú. Es que todo el tema de salud femenina es súper tabú, ¿no? Nos cuesta mucho a las mujeres pues hablar según qué cosas, porque la menstruación incluso se veía como algo sucio, como algo impuro. Yo creo que hay un concepto religioso por ahí también. Y con la menopausia creo que estamos un poco como estábamos con la menstruación hace unos años, ¿no? Que ahora es mucho más natural. Yo me acuerdo incluso cuando me vino la menstruación que con mi madre era como, bueno, toma, aquí tienes tu compresa y fuera, ¿no? Y no te explicaban nada más. Y lo vivías como algo muy raro. Y con la menopausia ha pasado mucho que era un súper tabú incluso entre las amigas, ¿no? Porque a veces yo he tenido en la consulta amigas y digo, pero ¿tú no hablas de esto con tu amiga y tal y cual? Y es como, no, yo esto no lo digo casi ni con mi marido. Claro, avergonzados además. Avergonzados. Y es verdad que a mí me pasó, claro, en mi caso, pues eso, fue mucho antes de lo que tocaba, ¿no? Yo tuve una enfermedad, un cáncer de ovarios y por la operación, pues entré directamente a menopausia y es mucho más complejo, raro que si lo tienes en tu edad que te toca, ¿no? Pero es verdad que cuando yo estaba ya en redes sociales y quería empezar a hablar de esto, me da una vergüenza terrible. ¿Por qué? Pues porque la menopausia se asocia a vejez, a etapa horrible, a la menopáusica esta. Y yo dije, claro, es que yo tengo que salir a decir que yo, que soy una persona joven, estoy en menopausia. O sea que hay
todo este estigma, ¿no? Y que cuesta comentarlo. Y eso hace que muchas mujeres vivan en silencio, sufrimiento de cosas que les pasan, incluso desconocimiento, que se culpen mucho, porque claro, como no lo hablas, tú crees que todo el resto lo está pasando genial, Sí. que no tienen ningún síntoma, que, bueno, la menopausia para ellas es un paseo. Y tú, como lo estás viviendo mal, te sientes aún más culpable, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para vivirlo tan mal, la menopausia? Todo el rato es como lo mismo de la desinformación, ¿no? Es una La desinformación. invisibilidad ¿Y también. qué pasa? Que hace como cosa de 3, 4 años, estamos hablando mucho más de esta etapa, Sí. que es genial, pero siempre pasa lo mismo. Cuando empezamos a hablar de un tema, muchas veces hay personas que se suman al carro de esto porque ven un negocio o lo que sea, no con tantas ganas de informar o con tantas ganas de hablar con cariño de esta etapa, sino como una forma de vender X cosas. Claro, si tú sigues diciendo que tú tienes la solución para que vuelvas a tu cuerpo de antes o la solución para que tengas la libido de antes, cuando no va de eso, ¿no? Sino que es un cambio, es muy fácil que tú con la desesperación puedas caer ahí. Claro. Pero la realidad es que no va de volver a lo de antes, es que va de saber qué cambios tenemos y podernos adaptar a ellos con salud. Pero eso vende menos, está claro también. Comentabas en tu caso, habías vivido después del tema del cáncer, que la viviste tan joven. ¿Cómo afrontaste todo el tema de los cambios en tu entorno, en tu día a día, en tu rutina? Yo tuve mucha desinformación porque hace ahora 14 años, entonces en ese momento es como que nadie hablaba de esto y Claro. menos, bueno, una menopausia precoz. Yo pensaba que era la única que me había pasado. Luego, hablando, es que hay mucha más gente, ¿no? Que no estaba sola ni mucho menos, pero lo vivía mucho en soledad. Y los mismos médicos, era algo como, bueno, no sé, da las gracias, ¿no? Que estás viva, que has pasado por esto y aguántate con tus sofocos y tal. Pues oye, es el precio a pagar un poco, ¿no? Entonces, a nivel de entorno es muy heavy. Yo ahora he cumplido los 40 años y como que empiezo a estar un poco alineada con mi entorno, porque mis amigas ahora que tienen 40 están como entrando en la perimenopausia, empieza a decir, uy, eso que habla Marta, ahora me empieza a interesar. Pero claro, yo he vivido el paso de que su interés más era, pues, yo qué sé, tener hijos, bueno, otro momento de la vida. Y sobre todo porque, claro, cuando yo pasé por el cáncer y entré en menopausia precoz, tuve que empezar a cuidarme mucho más a nivel de nutrición, de ejercicio físico. Y con 26 años mi entorno, esto era como... ¿Qué me Ya, estás no, contando? no. O sea, ¿cuál era el plan? Quedamos para tomar unas cervezas y para mí era como, no, yo paso. Para salir por la noche, no, quedamos para dar un paseo, para ir a correr o a entrenar y ellos Claro. era como... Entonces, ha habido un decalaje muy fuerte durante mucho tiempo entre mi entorno y... Que ahora se está llegando a estabilizar, ¿no? Ahora, siempre digo, ¿no? Que yo cumplí los 40 con alegría, porque digo, ahora estoy llegando a la edad que me toca, ¿no? Realmente. Marta, comentabas también, actualmente estás trabajando con un equipo pues para mejorar la vida de muchas mujeres, ¿no? ¿Cómo supiste que esto era tu vocación? Porque tú viviste esta situación, ¿no? Pasaste tal, te informaste, bueno, te dijeron que, bueno, Sí. apáñate como puedas, ¿no? Tú te informaste y llegaste pues a crear a nivel comunicativo, ¿no? Empezar a divulgar sobre esto. ¿Cómo sentiste que querías hacer esto? Pues mira, muy poco a poco, porque yo me acuerdo, yo trabajaba en una productora de cine en ese momento, y mi primera carrera fue comunicación audiovisual, y yo me acuerdo que cuando me desperté de la operación ya dije, uy, yo creo que no voy a volver a la productora. Pero bueno, luego pues pasa un poco el shock y volví. Pero estuve 2 semanas, solo, y luego probé de también hacer un anuncio con una amiga que trabajaba en publicidad que no había hecho, y ya vi que no. Que no. Pero no tenía ni idea, de lo que quería hacer. Entonces, claro, me fui informando de muchas cosas para mí misma. Pues qué cosas podía hacer, porque a mí me decían, no hace falta, come sano, pero ¿qué es comer sano? ¿No? Claro. O haz ejercicio, pero ¿qué ejercicio? Ahí me fui informando, fui probando cosas y veía el gran impacto que tenía en mí. Pero llegaba hasta un punto, porque mi formación no me permitía entender pues estudios más científicos o la base más de la fisiología. Y ahí pues empecé a pensar que quizá me gustaría estudiar la carrera de nutrición, casi bien como algo muy para mí, ¿no? Y nada, me empecé a estudiar nutrición, sobre todo en primero, segundo, que haces mucho las bases de fisiología, de anatomía, bioquímica. Me encantó porque era como entender el cuerpo humano, Claro. entender más muchas de las cosas, ¿no?, que me estaban pasando. Habías vivido. Sí, la parte Claro. hormonal. Y bueno, y ahí poco a poco dije, ostras, pues me gusta. Acabé la carrera, fueron llegando mujeres a la consulta, aprendí muchísimo de ellas. Ya no era mi caso, sino el de muchas otras mujeres. Y después, claro, yo estaba mucho en la consulta y llegó el COVID. Era consulta física, 100%.
Y ahí dije, bueno, pues nada, ahora tengo tiempo para hacer lo que quería hacer, que era unir mis dos carreras, ¿no? La Claro. parte más comunicativa y Y la ahí nació parte... todo el tema de las Claro, redes. y ahí empecé pues a hacer mucha más divulgación en redes sociales y vi que me encantaba y he estado mucho tiempo pues compaginando la parte más de comunicación, la parte más de consulta. Ahora tengo un equipo porque muchas veces no llego a estar Claro. tantas horas en consulta. Me gusta mucho la parte divulgativa, me encanta y tengo un equipo de chicas formadas por mí, maravillosas, y un chico también, que es nuestro entrenador, que estamos trabajando ahí, pues solo trabajamos con mujeres en perimenopausia y menopausia. ¿Y tienes algún caso que te haya llegado un poco más a tocar la patata? Sí, siempre, a ver, siempre que hay casos parecidos al mío, Te llegan más, ¿no? Te tocan bastante muchísimo, más. porque lo entiendo mucho. O sea, chicas que vayan pasando por un cáncer de ovario. Bueno, sobre todo hay una chica, ¿no? Que, vale, tengo mucho cariño porque fue exactamente la misma edad que a mí, una operación muy parecida. Claro, ella entró en contacto conmigo justo hacía 6 meses, así que la habían operado y pensé, ostras, qué guay, ¿no? Porque es lo que yo hubiese querido, que en Claro. ese momento me hubiesen podido explicar tantas cosas, ¿no? De ejercicio, de alimentación, suplementos. Claro. Y para mí, bueno, me tocó muchísimo, fue súper satisfactorio. Y la verdad que, bueno, la recuerdo un montón a día de hoy, sí, sí. Bueno, ahora entendemos un poco más sobre la menopausia. Nos queda mucho todavía, pero vamos a hablar un poco de tu libro, Disfruta tu menopausia. Sí. ¿Se puede disfrutar? Que esto mucha gente se lo estará preguntando en su casa. ¿Se puede disfrutar? Totalmente, se puede disfrutar la menopausia. Evidentemente. Hay que saber cómo adaptarnos Claro. a ella, hay que saber cómo invertir en nosotras mismas. Esto es lo principal, yo creo, ¿no? Es como La clave. muchas mujeres han dedicado mucho a los otros hasta este momento de la vida, porque es que incluso las hormonas te ayudan a ello. Los estrógenos, que es la hormona principal de las mujeres, el estradiol, durante la etapa fértil, te ayuda mucho a ser paciente, tener ganas de cuidar de los demás. No digo que tengamos que cuidar a las mujeres por tener más estradiol, pero digo que nos facilita el tema. Y cuando hacemos el cambio y los estrógenos bajan... Está ahora mismo ahí en plan tumbado, en plan, ya está, déjame. Es que son muy graciosos, ¿ves? Es que te Son dan muy un montón de tiernos. dopamina. Sí, sí, son muy Mira, la tiernos. dopamina es un neurotransmisor que baja durante la perimenopausia y la menopausia, que es la del placer. Por eso hay mujeres que sienten como más antojos, algo que a mí me da mucha dopamina y creo que en general es que son los perritos, porque es Sí. que yo los veo, juegan, no sé qué, me hacen tanta gracia y entonces ya no caes tanto en el bollo, el croissant y no sé qué. Te evaden un poco, ¿no? Sí. Siempre tienen esa forma de Sí. hacerte desconectar. Y de hacerte gracia, sí, Totalmente. sí, total. Pues que el estradiol, que es la hormona principal de las mujeres durante la etapa fértil, es una hormona diseñada para la etapa fértil justamente para que tú tengas más paciencia, para que tú tengas más facilidad para cuidar de los demás. No quiere decir que las mujeres tengamos que ser exclusivamente las que cuidamos de los demás. No, simplemente hay como esta parte hormonal que nos ayuda a nivel de cerebro para tener esa capacidad, ¿no? Por eso hay muchas mujeres que dicen, buah, es que no duermo, mi hijo no sé qué, igualmente, ¿no? Es como que tú sigues, ¿no? Ahí, y eso es una parte hormonal potente. Entonces, cuando se van los estrógenos, a partir de la perimenopausia se van yendo, es como que te van mandando un mensaje que es, vale, has cuidado mucho de los demás y ahora te toca más cuidarte de ti en todos los sentidos, desde hacer cosas que a ti te gustan más, que no has tenido tiempo hasta el momento, que no te has sentido que te lo merecías incluso, ¿no? Hay que trabajar mucho eso. Y también la parte de la salud, porque los estrógenos y la progesterona, que son las dos hormonas, nos dan un plus. A nivel de salud nos cuidan el corazón, nos cuidan los huesos, el músculo, el cerebro. Y cuando se van yendo, te toca a ti. Y tiene su sentido biológico, ¿eh? Las mujeres durante la etapa fértil ahora no, pero a nivel ancestral tenían muchísimos hijos. Entonces, suerte que teníamos estas hormonas a tope que nos protegían, nos cuidaban, nos daban este extra. Pero cuando ya no hay este desgaste del embarazo, del posparto y las hormonas empiezan a irse, te toca a ti cuidarte, ¿no? Este es el gran mensaje. De hecho, hay algunos mensajes por ahí, por redes sociales y tal, que para mí son súper dañinos, que dicen que las mujeres a partir de esta etapa estamos como en desventaja en relación a los hombres, siempre porque, claro, ponen a los hombres aquí, Sí, ¿no? Como el y estándar. siempre la comparativa. Exacto, que estamos en desventaja, que bueno, esta etapa, la mujer necesita como casi bien olvidarla, que es artificial. Y justamente la naturaleza nos dice lo contrario. Los pocos animales que tienen menopausia de forma natural, por ejemplo las orcas, que son una de ellas, son como especies
más avanzadas, vamos a decirlo así, algunas monas también se ha visto. Y justo los grupos de animales que tienen más hembras en menopausia tienen más supervivencia, porque las hembras en menopausia que ya no crían pasan su conocimiento a las jóvenes y les ayudan desde esta parte más de sabias a cuidar de las crías. Por lo tanto, hay esta teoría de la abuela que es como un eslabón más evolutivo, no menos, que nos quieren hacer creer. Qué fuerte. Esto de que decías de las orcas y las orcas y las ballenas Sí. piloto, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que, porque también estuve buscando y lo encontré y justo Sí. te lo ibas a comentar, pero tú ya te nos has adelantado. Que es la Bueno, única hay especie una y la cosa, mujer. claro, hay una cosa curiosa, creo que hace una cosa de 2 años, salió un artículo que habían encontrado unas monas en el Amazonas, si no me equivoco mal, que en lugar de ponerse a ayudar a las hembras jóvenes y tal, se van a una parte de la selva que hay un montón de comida, que es como la mejor zona, se quedan allí entre ellas y no dejan entrar a nadie y se quedan ahí disfrutando de la vida. Esto rompe un poco la teoría Sí, de la sí, abuela sí. porque es como, bueno, nosotras ahora ya Pero oye, espabilaros. podría ser otra forma de verlo. Exactamente, exactamente. Bueno, ya sabes que nos encanta el tema de la alimentación, pero no solo para nuestros peludos. ¿Qué papel dirías que tiene la alimentación, que además has comentado varias veces, puede llegar a marcar la diferencia? Totalmente. Además, una nutrición, ¿no? Que por eso también escribí Disfruta tu menopausia, después Sí. Nutre tu menopausia, para ir más específicamente a este tema que me parece es que es básico, porque además muchas veces es como, no, yo ya como sano. Ya, pero es que no es comer sano, es que es comer adaptado a esta etapa de la vida donde hay tantas cosas que cambian Claro. en nuestro metabolismo, en las necesidades nutritivas que tenemos, en todo, que hay que adaptarnos. Y creo que hay muchas cosas que las hormonas sacan a la luz, ¿no? Cuando bajan, eso que se estaba cocinando por ahí, ¿no? De lo que sea, ¿no? De, no diré enfermedades, pero sintomatología, cuando las hormonas bajan, emerge, porque no tenemos este plus que nos daban, ¿no? Entonces, volviendo a una nutrición adaptada a nosotras, podemos compensar eso que las hormonas han dejado de hacer. Por ejemplo, si nosotros siempre hemos comido mal, hemos basado nuestra alimentación en alimentos más bien inflamatorios, es normal que cuando entremos a la menopausia, la posmenopausia o la perimenopausia, tengamos más inflamación aún y que entonces aparezcan más síntomas. Pero si yo hago una dieta antiinflamatoria, pues basada en grasas saludables, como el aceite de oliva virgen extra, en fibras, en vegetales, de colores vivos, que tengan muchos antioxidantes, pues podremos reducir esa inflamación Claro. a través de la alimentación, ¿no? La pérdida de músculo, que esto es algo muy marcado también en este momento. El hueso y el músculo de la mano. Pues si tenemos una dieta rica en buenas proteínas, tanto animales como vegetales, combinadas, carbohidratos básicos para formar músculo más un ejercicio físico específico, también podemos ayudar a compensar, ¿no? El cerebro, que también tiene todos estos cambios. A veces hay como lapsus de memoria o me siento que estoy más desconcentrada. Pues lo mismo, con unas buenas grasas, sobre todo el omega 3, ¿no? Que es muy básico, pues yo puedo ayudar a que mi cerebro esté más engrasado, ¿no? De hecho, el omega 3 tiene la grasa del Claro. cerebro. Hay muchas cosas que podemos ayudar. Y el metabolismo, que es otra cosa que cambia mucho. Los carbohidratos, digamos que los procesamos algo peor porque tenemos más resistencia a la insulina. Entonces, mucha gente de forma simplista dice, los sacamos en esta etapa Los y ya eliminan está. completamente. Son importantes. Son necesarios. Son claro. necesarios, La energía. bien elegidos. También, si comemos carbohidratos, pero siempre muy complejos, en plan integrales, las legumbres, la fruta entera, fresca, en lugar de zumo o dátiles o así, o en lugar de mermeladas, siempre entera y fresca. Tomar siempre carbohidratos complejos con otros alimentos, pues con las fibras, con las proteínas, las grasas. Tomamos el carbohidrato, pero hacemos que entre de forma más lenta a la célula. Compensamos un poco esta dificultad, ¿no? Esta resistencia a la Adaptándolo. insulina. Son como muchos ingredientes que ponemos en esta alimentación, pero fíjate que no viene desde la restricción de, uy, Ya de eliminar Estoy- completamente, claro. que eso te hace también mentalmente no estar un Totalmente. poco más fatigado, más agobiado. y a nivel hormonal, porque el Claro. cuerpo, la que tiene pocas calorías, muy pocas, dice, ¿qué es lo más superfluo ahora? La parte sexual hormonal, la vamos a suprimir. Eso es lo que le pasa a muchas chicas cuando están en etapa fértil, ¿no? Que tienen una menorrea hipotalámica durante unos meses, se les va la menstruación. Si comen muy poco, un exceso de ejercicio, tienen muy poquita grasa corporal, típico en atletas. Pues en las mujeres en perimenopausia y menopausia, si yo estoy segregando poquitas hormonas y le meto una dieta súper restrictiva, las pocas que formaba,
Ya fuera. está. Y aún tienes más síntomas y estás más cansada y duermes peor y todos Claro. esos síntomas se agudizan. Por eso no hay que hacer una dieta. Es que ya ni dieta, hay que nutrirse, ver esos platos de forma nutritiva, ¿no? De todo lo que tienes que poner ahí para ayudar a que tu cuerpo esté en óptimas condiciones y que ese descenso hormonal no impacte tanto. Para ese cambio. Y más allá de la alimentación, ¿cómo crees que llega a influir en la salud mental? ¿La menopausia o la alimentación en general? La menopausia. Cambia muchísimo. O sea, los neurotransmisores que son como estos mensajeros químicos, ¿no? Que nos dicen cómo estoy, si tengo capacidad de sentir más alegría o capacidad de estar más en calma o capacidad de sentir placer, ¿no? La dopamina que decíamos antes, cambian mucho. Algunos disminuyen realmente. Es verdad que durante la menstruación, digamos, tampoco estamos igual las mujeres los primeros 15 días, que tenemos los estrógenos a tope, o la segunda parte del ciclo, que tenemos menos estrógenos. Eso es lo mismo que nos pasa en menopausia. Tenemos menos estrógenos y por eso nos sentimos diferentes. Tenemos menos serotonina, que es lo que nos da alegría, y que por la noche se convierte en melatonina, que es lo que nos hace dormir. Una cosa que le pasa a muchas mujeres es que cambia el sueño. Otra cosa es la GABA, que es un neurotransmisor que es como el freno de mano del sistema nervioso, lo que nos da la calma. Por eso muchas mujeres a veces, si ya tenían un poco de nerviosismo, ansiedad, lo notan más en este momento. La dopamina, que es el placer, por eso decía lo de los antojos, ¿no? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Optimizar las vías de formación de estos neurotransmisores que no tienen relación con las hormonas. Por ejemplo, la microbiota intestinal, hay bacterias capaces de formar neurotransmisores, como la serotonina o la GABA. Por eso tenemos que cuidar mucho las bacterias que viven en el intestino, es clave. Hay que hacer una nutrición y una vida antiinflamatoria, porque a más inflamación, menos neurotransmisores formamos, sobre todo la serotonina, está muy ligada a la inflamación. Y cultivar internamente, por ejemplo, si una cosa es la alegría, cosas que te hagan ponerte alegre, Claro. que te hagan feliz. Lo que no has tenido tiempo, hay que hacerlo más. La GABA, cultivar la calma, ¿no? No podemos ir como pollos sin cabeza. Alocados. Sí. Es un momento de El la vida ritmo. donde hay que aprender a respirar, hay que aprender a decir que no, Bajar los ritmos un hay poco. que bajar los ritmos, hay que trabajar con prácticas, cosas que nos ayudan a rebajar el cortisol, la hormona del estrés, porque es un gatillo de muchos síntomas también. La dopamina, pues cosas que nos den placer, ¿no? Siempre, pues eso, yo en mi caso, es que de verdad que Los en mi caso perros. mi terapia son mis perritos, pero el deporte, por ejemplo, ¿no? El ejercicio También. físico te da también mucho dopamina. Siempre es conseguir algo, ¿no? Pues tener objetivos realistas, pero que tengamos que hacerlos. Todo esto hay que cultivarlo también desde afuera en este momento. Aprender muchas cosas nuevas para el cerebro es muy importante también. Mantenerse activo. Sí, el cerebro aumenta el riesgo neurodegenerativo a partir de este momento. No se ve hasta que empiezan a pasar cosas. Tenemos que mantener el cuerpo activo porque el ejercicio físico específico también es básico, pero el cerebro también. Y entonces escribir a mano, leer, Que estamos perdiendo muchas cosas. total, aprender un idioma. Los viajes también van muy bien, la verdad, porque tú viajas y todo es muy diferente. Ah, claro. Nuevo todo, ¿no? Entonces es como, vale, conduce por la izquierda o por la derecha, el Claro. metro es aquí o allá. Esto no lo entiendo, ¿cómo funciona? Y esto para el cerebro es muy bueno. Oye, Marta, aprovechando también que tenemos aquí en Perreando, queríamos preguntarte, ¿cómo guías a una mujer que empieza a notar cambios, pero no sabe muy bien lo que está pasando? Claro. Esto lo decíamos al inicio. Y esto pasa mucho en la perimenopausia. Porque tú dices, no sé, tengo Claro. 40 años, 42, 43. A lo mejor muchas han sido madres no hace tanto. Porque realmente ahora mismo la maternidad Sí. es mucho más tarde. Han tenido un posparto, empiezan a notar cosas, van al médico y les dicen, estás estresada. Porque es que ni tan solo los médicos muchas veces entienden Saben. realmente qué síntomas están asociados. Hay muchos síntomas que se están empezando a catalogar ahora. Había uno clásico que sabíamos todos que estaba relacionado con el descenso hormonal, que era el dolor de articulaciones. Un dolor muy característico, que te levantas por la mañana y las manos las tienes como que te duelen, o la Rígidas. espalda, o rígidas, y luego caminas y listo, ¿no? Y hasta ahora era como, no, tal, no sabemos lo que es. Y ahora ya se le ha puesto este Wow. nombre, que es el síndrome musculoesquelético de la menopausia. Entonces, como no hay conocimiento, como hay muchos síntomas que no acabamos de relacionar con el descenso hormonal, muchas mujeres se sienten súper perdidas, no saben qué les pasa, piensan que tienen otras cosas. Por ejemplo, de la misma manera que te pueden dar sofocos, por el mismo mecanismo te puede dar palpitaciones. ¿Sabes? Que te notes como Sí. taquicardia. Muchas mujeres, hay que mirarlo siempre, pero piensan que tienen un tema cardiovascular. Les hacen todas las pruebas, Holter, bla, bla, bla.
estás perfecta. Y no les explican que esto tiene que ver con un tema Claro. hormonal. O los lapsos de memoria. A mí esto me pasó. Yo pensaba que tenía una enfermedad grave porque una persona que tengo muchísima memoria y de repente el nombre de alguien era como, ¿qué está pasando? O el nombre de algo súper habitual que uso todos los días, en plan, el lápiz. No está, not found. O sea, y luego aprendiendo y estudiando vi que es Descubriste que era. relacionado con las hormonas, ¿no? O el insomnio, o que te cambie el humor. Hay muchas cosas que están en una línea muy difusa que el personal sanitario aún no detecta y que se confunden con estrés. Y The Lancet sacó un estudio, bueno, una review no hace tanto diciendo, ojo, porque se está haciendo hay muy pocos estudios sobre menopausia y esto es un problema porque es el 50% de la población y vivirán muchos años las mujeres en esta etapa y se está medicalizando a las mujeres con, por ejemplo, psicofármacos, Sí. pensando que tienen un tema de depresión, cuando en realidad lo que no están viendo es que hay un tema hormonal. Entonces, por eso falta más investigación, falta más escucha, más entendimiento y hablar más de ello para que las mujeres digan, vale, es que a lo mejor estoy en perimenopausia y a lo mejor no tengo 40, es que a lo mejor tengo 35, pero en mi caso, por lo que sea, me está viniendo antes. Claro. Y aún es más importante detectarlo, porque cuando viene antes hay que ser como más taxativo en esos hábitos que llevamos a término. ¿Y cómo crees que podemos, ya que estamos aquí, aportar nuestro granito de arena a una sociedad que muchas veces pues solo se valora esa juventud de la que estábamos hablando? Bueno, yo lo primero creo, nunca hablar de forma despectiva de las mujeres por su edad o por su estado hormonal. Creo que todos los chistes, bromas, ¿no? Que a veces parecen una tontería, ¿no? Algo El desapercibido, típico ¿no? grupito de WhatsApp de bromitas y bla, bla, bla. Mejor ir erradicando los comentarios, ¿no? Que ya desde niños vamos escuchando. Es que es vieja para llevar esto, es que no sé qué, es que mírala, es que... solo está estupenda si parece joven, ¿no? Es como Sí. todas estas cosas. Y la menopáusica es todo esto, hay que como que ir erradicándolo para ir cambiando el discurso sobre la menopausia, ¿no? Y entonces, sobre todo para las personas que, obviamente, casi todos los que estábamos escuchando este podcast, o la madre, o la hermana, o la mujer. Que todos lo hemos escuchado y lo hemos vivido. Exactamente. O la amiga. Claro. Tendremos personas que están en esta etapa hormonal. Oye, pues desde una curiosidad sana, preguntar más, acompañar más, ¿no? Sí. Si una persona quiere hacer un cambio de hábitos, quiere empezar a hacer ejercicio de fuerza o quiere empezar a comer diferente, oye, acompáñalo, ¿no? Porque también te hará bien a ti. Claro. Entonces, en lugar de decir, ¿para qué haces eso? O reírte. Sí, como darle la vuelta hacia algo negativo, Total. ¿no? Algo... Esto ayuda mucho, ¿no? Porque tú, ostras, te empoderas, ¿no? Ahí. Y ya, Marta, ¿eres feliz? Pues sí, bastante, la verdad que sí. A ver, como todo el mundo tiene sus días, pero Y- sí, estoy en muy, muy buen momento ahora mismo. ¿Y cuál es tu clave para esa felicidad? Y yo para mí creo que lo que más me ayuda es sentir motivación, ¿no? Entonces, hacer algo con sentido, que siento que va más allá, ¿no? de que ser un trabajo para una remuneración, sino que aquello que hago tiene un sentido. ¿Qué te aporta? ¿No? Me aporta muchísimo. Aquello que haces, pues ayuda a otras personas. Ya egoístamente para mí es algo que me ayuda muchísimo. Bueno, pues ahora ya sí que sí estamos llegando al final del podcast, pero queremos recordar que es un podcast 100% solidario, lo que significa que por cada invitado pues estaremos donando 100 kilitos de comida a la protectora o asociación que tú misma elijas. Te dejo por aquí Genial. el letrerito y el rotulador. Y mientras lo escribes, te voy a ir comentando, espero no despistarte mucho, esto nuestros oyentes ya lo saben, que tenemos una sección pues que es una pregunta que pasa de invitado a invitado. Entonces tendrás que pensar una pregunta para nuestro siguiente invitado que no sabes quién es y responder a la pregunta que te dejó en nuestro anterior episodio Macarena Gómez, que es la actriz. Ajá, ¿La has escrito? sí. Donamos los 100 kilitos de comida a... Pues a Protengrescats, que es la protectora donde adoptamos a Nina, que están en Amposta, y les van a venir. Genial. Genial, seguro. Y ahora sí que sí, vamos con la pregunta que es... Vale, vale. ¿Sabes lo que pasó del apagón, no? Sí. Vale. Bueno, si no lo sabes, fue en toda España mundial, pero bueno. ¿Qué harías si te quedas encerrada en el ascensor durante el apagón con el vecino que peor te cae del bloque? ¿Le echas en cara lo imbécil que es o intentas generar, y esto es, intentas generar una amistad? Esto es una... Pero puedes Vale. decir otra cosa, ¿eh? Esto es lo que te ha dejado ella. Lo que me gustaría hacer o lo que creo que haría. Porque yo, conociéndome, ¿Qué te gustaría hacer? Que creo que eso es yo más... me gustaría hacer, pues, oye, un poco de charlar distendidamente, Charloteo. ya que no sabemos el rato que vamos a estar aquí. Otra cosa es que lo consiga.
Muy buena, muy buena. Yo creo que también tiraría por ahí. Sí. Y ahora, Marta, nos tienes que dejar la pregunta para nuestro siguiente invitado, que no sabes quién es. La pregunta es que le vamos a decir una palabra y tiene que decir lo primero que le venga a la cabeza De esa palabra. cuando digamos esa palabra, ¿vale? Entonces, Vale. tú dices la palabra y a ver qué dice. Entonces, la palabra es menopausia, ¿vale? Y a ver qué le viene a la cabeza lo primero. Que no lo piense, o sea, no lo puede pensar, lo tiene Vale, que decir así directamente. rápido. Vale, o sea, yo le digo la palabra. Bueno, le digo primero qué. Lo primero que te venga a la cabeza cuando yo Con diga la esta palabra. palabra. Vale. Después le dices la palabra y, por favor, quiero saberlo. Creo que esta es la más compleja que me han dejado, ¿eh? Pero Venga. tiene eso aquí. Y ahora sí que sí, Marta, hemos llegado al final del episodio. Ha sido Muchas un gracias. auténtico placer tenerte aquí en Perreando con Nina y con Boldo. Se han portado bien Se han al portado final, ¿eh? muy bien, han disfrutado yo creo que muchísimo y nosotros también hemos disfrutado muchísimo hablando contigo, teniendo esta conversación que ya hacía falta también y que no solo hemos hablado de salud, que también hemos hablado de emociones, de todo y sobre todo conversaciones, ¿no? Y temas que muchas veces pues se viven en silencio. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y me lo he pasado genial con mis perretes aquí. Y a vosotros no os olvidéis darle a la campanita si queréis más novedades de Perreando, dejar vuestro like y algún comentario. Y no os olvidéis de que a vivir se aprende perreando.